glorioso todo resplandece. Es el tiempo de compartir. Es momento de convivir. Vamos a celebrar a Cristo, Rey de la nación. La Navidad llegó. Vamos a celebrar a Cristo, todos a cantar que el Rey nació, es Cristo. Existe una razón por la que celebrar es Cristo. Por su grandioso amor, Él vino y nos salvó. Es Cristo, es Cristo. Es el tiempo de compartir. Es momento de convivir. Vamos a celebrar a Cristo, Rey de la nación. La Navidad llegó. Vamos a celebrar a Cristo, todos a cantar que el Rey nació, es Cristo. Vamos a celebrar, vamos a celebrar a Cristo, Rey de la nación. La Navidad llegó. Vamos a celebrar a Cristo, todos a cantar que el Rey nació, es Cristo. Es Cristo. Hay que celebrar. Es Cristo. Es Cristo. Buenas noches, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta nuestra reunión general de iglesia de media semana. Estamos casi ya finalizando este 2021 y debemos estar agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho y ha permitido que pase en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestras iglesias, tanto en La Ceiba como en Tocoa y en Olanchito. Hoy vamos a hablar acerca de el gozo. Vamos a hablar acerca que Jesucristo es la fuente de todo gozo. ¿Y qué les parece si oramos para que sea Dios el que guíe este tiempo y para que sea Él el que nos hable a través de su palabra? Acompáñenme en oración ahí donde estamos. Señor, gracias por esta noche, gracias por haber puesto en el corazón de todos y cada uno de nosotros ese querer y ese hacer, de poder conectarnos hoy a esta reunión. Y te rogamos, Señor, porque nos des la mejor actitud para escuchar tu palabra, para meditar en ella y para vivir de acuerdo a ella. Guíanos en este tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Padre. Amén y amén. Como les decía hace un momento, el mensaje de esta noche lo hemos titulado Jesucristo, fuente de todo gozo. Pero es importante
hacernos la siguiente pregunta. O sea, ¿cómo podemos tener gozo en medio de las pruebas y en medio de los desafíos si la vida, este mundo en el cual vivimos, la vida está frecuentemente llena de conflictos, está frecuentemente llena de estrés, está frecuentemente llena de ansiedades que pueden llegar a robarnos el gozo? Y no solamente pueden llegar, nos roban el gozo. Y creo que desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020, todo lo que fue el 2020 y todo lo que ha sido este 2021, ¿verdad? Lo que hemos estado pues viviendo con esta pandemia, creo que todos hemos sido testigos, ¿verdad? De que esta pandemia nos ha llenado pues nuestra vida de pruebas y de desafíos, ¿verdad? Ha llenado nuestra vida de estrés, ha llenado nuestra vida de conflictos, ha llenado nuestra vida de ansiedades. Y todas estas situaciones nos roban el gozo. Hay personas o habemos personas que en esta pandemia no la hemos pasado muy bien, ¿verdad? Hay quienes perdieron su trabajo, hay quienes enfermaron de COVID, hay quienes perdieron un familiar, hay quienes perdieron su empresa, o hay quienes la pandemia les favoreció, hay quienes posiblemente la pandemia provocó que pudiesen emprender y pudiesen comenzar una nueva manera de vivir o de agenciar recursos para poder suplir las necesidades en sus hogares. Posiblemente no hayas enfermado de COVID ni hayas perdido a ningún familiar, pero independientemente de cuál haya sido tus circunstancias o nuestras circunstancias, en medio de esta pandemia, sin duda alguna, no podemos pasar por alto el hecho de que las circunstancias de la vida pueden llegar o nos roban el gozo. Y ese no es el deseo de Dios, ¿verdad? Dios quiere que nosotros podamos experimentar ese gozo que no vamos a encontrarlo en un trabajo, ese gozo que no vamos a encontrarlo en una persona, ese gozo que no lo vamos a encontrar en el mundo, ¿verdad? Ese gozo que no depende de las circunstancias, sino que depende de Dios. Y aquí es importante poder diferenciar entre felicidad y gozo. Por ejemplo, la felicidad depende de las circunstancias, pero el gozo depende de nuestra relación con Jesucristo. Y por ello es que decimos que Jesucristo es la fuente de todo gozo. Porque la felicidad es circunstancial, pero el gozo depende de nuestra relación con Jesucristo. Y es importante que nosotros podamos entender esto. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros, por ejemplo, leemos el libro de Job y vemos ahí en Job cuando dice que tan cierto como las chispas vuelan por el aire, el hombre nace para la aflicción. Ninguno de nosotros en este mundo va a escapar de desafíos, de pruebas, de aflicciones. Vamos a pasar por ellas. Y ellas van a venir y posiblemente en este momento algunos de nosotros estemos pasando por una situación difícil. O ya la hayas pasado o posiblemente la pasaremos. Y por ello es que es importante poder entender que el gozo depende de nuestra relación con Jesucristo. En cambio, la felicidad es circunstancial. La felicidad, por lo general, depende de las circunstancias. Que tan bien o que tan mal nos esté yendo,
personalmente, familiarmente. Depende de las circunstancias la felicidad. Pero el gozo que Dios quiere darnos depende de Jesucristo, porque Jesucristo es la fuente del gozo. Y si nosotros aprendemos a descubrir esa fuente del gozo que es Jesucristo y experimentamos a diario ese gozo que viene de Jesucristo, entonces vamos a poder ser felices, no por las circunstancias que sean favorables o no, sino porque nosotros estamos confiando en un Dios omnipotente que todo lo puede, porque nosotros estamos creyendo en un Dios omnisciente que todo lo sabe, y porque nosotros estamos dependiendo de un Dios que siempre va a tener un mejor plan para mi vida que el que yo pueda tener. Entonces, si nuestro gozo depende de nuestra relación con Jesucristo, ¿cómo yo puedo experimentar esa fuente de gozo? Y hoy vamos a compartir 3 maneras de donde nosotros podemos experimentar la fuente de todo gozo. La primera manera es entender que el gozo es un fruto del Espíritu. Y cuando nosotros leemos en Gálatas, en el capítulo 5 de Gálatas, versículos del 22 al 23, cuando Gálatas habla acerca del fruto del Espíritu, y comenzamos leyendo en el verso 22, y el verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu, y empieza a describir las características del fruto del Espíritu. Y empieza diciendo, mas el fruto del Espíritu es amor, la primera característica del fruto del Espíritu. Y la segunda característica del fruto del Espíritu dice que es gozo. Y sigue diciendo paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, y contra tales cosas no hay ley. Así que la segunda característica del fruto del Espíritu es el gozo. Y este gozo no es circunstancial, sino que es un gozo que no depende de nosotros, que no depende de las circunstancias, sino que viene de Dios. No es algo natural en nosotros, es algo que Dios produce en nosotros a través del fruto del Espíritu, de ese Espíritu Santo que vino a morar a nuestras vidas. En el momento en que nosotros entendimos que somos pecadores, que el pecado nos separa de Dios y que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida para poder estar ante Dios, y que solo a través de Jesucristo nosotros podemos tener salvación y vida eterna. Porque de tal manera te amó Dios que en esta época de Navidad recordamos que envió a su Hijo Jesucristo a nacer y no quedó siendo un niño, creció, murió en una cruz y resucitó al tercer día para darnos vida eterna, para darnos una salvación. Y cuando tú y yo aceptamos a Cristo a través de una oración, cuando le decimos al Señor, Padre, en una oración que es una plática con Dios, tú le dices a Dios, Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que no me puedo salvar a mí mismo, reconozco que tu Hijo murió en esa cruz por mis pecados y le acepto en este momento como el Salvador de mi vida. En ese preciso momento, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar a tu vida. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en Él, dice la Biblia, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el Espíritu Santo que mora en ti, que mora en mí, desde ese momento que aceptamos a Cristo, el fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros es el que produce ese gozo que no depende de las circunstancias, sino que viene de Dios. No importa lo que estemos viviendo, no importa lo que hayamos vivido en el 2020, no importa lo que estemos
lo que hayamos vivido en este 2021 con esta situación de la pandemia. No importa si la hayamos pasado bien o la hayamos pasado mal. Cuando tú y yo entendemos que la fuente del gozo es Jesucristo, cuando tú y yo entendemos que el gozo depende de nuestra relación con Jesucristo, vamos a estar agradecidos, sin importar la circunstancia en la que nos encontremos. Y vamos a llegar a este fin de año, de este 2021, dándole gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Y vamos a estar gozosos y felices por lo que Dios ha hecho, porque sabemos que todas las cosas que Dios hace en nuestra vida ayudan para nuestro bien. Así que es lo primero que debemos entender. Jesucristo es la fuente de todo gozo y esa fuente, en primer lugar, la produce el Espíritu Santo que mora en nosotros como un fruto de Él en nuestras vidas. Lo segundo que debemos entender acerca de que Jesucristo es la fuente de todo gozo es que para que el Espíritu Santo produzca ese fruto del gozo en mí, yo debo, en segundo lugar, estar en la presencia de Dios. Todos los días, buscar a Dios en su palabra y en oración. Cada día antes de levantarme, como el ejemplo que Jesucristo nos dejó, que cuando vemos los evangelios y vemos cuando Jesucristo comenzó su ministerio, dice que Él cuando aún era muy oscuro, dice que se iba a los lugares desiertos y ahí oraba y buscaba al Señor. Y cada vez antes de empezar cualquier actividad, Él iba a buscar la presencia de Dios. Y terminaba el día y Él iba a buscar la presencia de Dios. Y ese es el ejemplo que Él nos dejó. Y ese es el ejemplo que tú y yo debemos seguir. Y para que el Espíritu Santo que mora en mí y mora en ti, después que aceptamos a Cristo, y pueda ese Espíritu que mora en nosotros producir esa característica de su fruto, que es el gozo en mí y en ti, debemos estar en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Vean lo que dice el Salmo 16. El Salmo 16, el salmista comienza diciendo en el verso 2, miren qué interesante. Oh alma mía, dice el verso 2 del Salmo 16, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. El salmista estaba consciente de esta realidad, que fuera de Dios no hay bien. En este mundo no vamos a encontrar la felicidad, ni en las cosas materiales, ni en personas, ni en un trabajo, ni en una empresa. La vamos a encontrar en Dios, la felicidad, estando en su presencia. Y el salmista comienza diciendo eso en el verso 2 del Salmo 16. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y en el verso 11 del mismo Salmo 16 termina diciendo el salmista, me mostrarás la senda de la vida. Y enfatiza esta parte, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Dónde hay plenitud de gozo? En la presencia del Señor. Deseamos que el Espíritu Santo que mora en nosotros produzca esa característica de su fruto que es el gozo en nuestras vidas. Lo segundo que debemos hacer para experimentar a Jesucristo como la fuente de todo gozo es estar en su presencia. Lo tercero que tú y yo debemos hacer es la permanencia en el Señor, en una vida de comunión. No solamente es estar en la presencia de Dios un día
Un día sí, un día no, una semana sí, una semana no, un mes sí, un mes no, un trimestre sí, otro trimestre no, un semestre sí, otro semestre no. Debemos cultivar un estilo de vida, debe ser una disciplina en nosotros de manera permanente. Por eso dice la permanencia en el Señor, en una vida de comunión, en una relación diaria. Debemos ser disciplinados, debemos ser constantes en buscar al Señor, no solamente en los tiempos difíciles, no solamente en las pruebas, no solamente en los desafíos, no solamente en las dificultades, no solamente en la enfermedad, no solamente en la escasez. Debemos tener la actitud que Pablo tenía cuando Pablo decía, yo he sido enseñado en todo, ¿verdad? En estar saciado como en tener hambre. Pablo dice que él fue enseñado y fue entrenado en toda circunstancia. Él entendió que la fuente de su gozo era Jesucristo y no el mundo y las cosas que este mundo ofrece. Entonces, de igual, esa permanencia en el tiempo, no solamente por un periodo de tiempo, sino todos los días de nuestra vida, es lo que va a permitir que el Espíritu Santo que mora en ti y en mí pueda producir esa característica de su fruto en nosotros, que es el gozo. Vean lo que dice la Biblia en el libro de San Juan, en el capítulo 15. Si recordamos, esta parte es cuando Jesucristo está hablando acerca de la vid y les da este ejemplo a sus seguidores y les dice que Él es la vid, Él es el árbol de uva, que nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? Y que como las ramas que somos de ese árbol de uva, nosotros debemos permanecer unidos a ese árbol de uva, porque si nosotros nos separamos de ese árbol de uva, no vamos a dar fruto y nada vamos a poder hacer. Tenemos que estar unidos al árbol de uva, que es Jesucristo, porque Él es la fuente de nuestra vida. Si usted le corta la rama a un árbol, se va a secar. Igual nosotros, si nos separamos de Dios, si nos apartamos de Dios, nos vamos a secar, nos vamos a desanimar, nos vamos a desesperar, nos vamos a frustrar, vamos a entrar en depresiones, vamos a entrar en temores, en angustias, en fin, en una serie de situaciones que nos van a robar el gozo, que nos van a robar la paz, que nos van a robar la felicidad. Entonces, en Juan 15:4 la Biblia dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y termina diciendo en San Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Así que, hermanos, Jesucristo es la fuente de todo gozo. El gozo no está en si hay estrenos en esta Navidad, el gozo no está en si hay nacatamales, si hay emparedados, si hay carne para hornear. El gozo no está en el hecho de si tenemos la presencia física de alguien que amamos o no tenemos la presencia física de esa persona. El gozo no está en un empleo que perdimos. El gozo no está en una persona que perdimos. El gozo no está en una empresa que perdimos. El gozo no está en la cantidad de dinero que ganamos. El gozo no está en la ropa que estrenemos o en la marca de la ropa. La fuente de nuestro gozo es Jesucristo. Así que en esta Navidad, démosle gracias a Dios. Estemos agradecidos con Él, sin importar las circunstancias. No importa lo que pasamos en el 2020, no importa lo que pasamos en este 2021.
Sabemos que, como dice el dicho por ahí, solo la cuchara sabe el mal de la olla. Posiblemente yo no haya experimentado ni haya pasado por las situaciones que algunos de nosotros que estemos atrás de esta pantalla hemos vivido o experimentado. Pero lo cierto es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si nosotros aprendemos a entender que nuestra felicidad no depende de las circunstancias, sino que depende de nuestra relación con Jesucristo, y cultivamos esa relación con Él, entendemos que es el Espíritu Santo que mora en nosotros el que va a producir ese gozo en mí a través de estar en la presencia del Señor todos los días y a través de permanecer en Él, en una relación permanente, constante, disciplinada, cada día de mi vida. Hermanos, que desde ya les deseo una feliz Navidad y un feliz año nuevo, y que el próximo año nuestra relación con Dios sea más sólida, que seamos más apasionados por el Señor y por su obra, y que Dios pueda, que nosotros podamos permitirle al Señor que Él pueda cumplir en nosotros su propósito, y no nosotros buscar a Dios para cumplir nuestros propósitos, sino que nos dejemos que Él cumpla los propósitos que tiene en nuestras vidas para su honra y para su gloria. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por lo que Él nos ha enseñado hoy? Señor, gracias por esta noche, gracias por lo que nos enseñaste. Gracias, Padre, porque hoy nos has enseñado que tú eres la fuente de todo gozo. Gracias por amarnos sin merecerlo, Padre. Gracias por tanto, Dios, por la salvación, por la vida eterna, por tu Espíritu, por tu palabra. Señor, por permitirnos estar con vida al final de este 2021. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y seguirás haciendo en nuestras iglesias. Y desde ya dejamos en tus manos este nuevo año y que podamos vivirlo para tu honra y gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Hermanos, feliz noche. Saludos a todos